El club de inversión, yo en mis redes muchas veces intento, en la medida de lo posible, romper esa barrera de que no se puede empezar si no tienes capital. Porque yo siempre he creído, como los emprendedores al final inventamos mucho, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la solución que tú no tienes ya existe. ¿Por qué? Porque alguien... lo más probable es que de 8.000 millones de personas que existen en el mundo, a alguien le haya pasado lo que te está pasando a ti. Entonces, si tú tienes un problema, la respuesta está en Google, y si tú quieres comprar una propiedad y no tienes el dinero, alguien lo tiene y necesita vehiculizar ese dinero para poder hacer crecer ese patrimonio. Entonces, con esa máxima fue con la que yo empecé, pues con 0 euros, mi primera propiedad en el 2019, que no tenía ni para la entrada, pero sí teniendo el conocimiento y teniendo la posibilidad, en este caso, de decir, ¿cómo puedo plantear esto para que sea sexy para un inversor, para que sea atractivo? Y si no consigo un solo inversor que me preste para la propiedad o para la entrada, conseguiré varios que cada uno me ponga un poquito, ¿no? Y así fue, pues, como empecé. El final de la historia, como te decía, es hacer eso, pero a lo grande, ya no con los 4 amigos que me prestaron 5.000 euros cada uno, sino con varios inversores que cuando ya tienes experiencia demostrada puedes hacer algo a lo grande. No todo el mundo va en ese camino, no todo el mundo quiere montar un club de inversión y tener un montón de propiedades. Hay gente que lo que quiere es saber cómo comenzar. Entonces, ese es un poco mi primer mensaje, el que si tú no tienes ese capital, alguien lo tendrá, y lo que tienes que hacer es volverte un súper experto para que los números te den, y entonces vas a poder atraer a esos inversores con el pitch correcto y con los números bien armados. Y de todos los otros conceptos que he hablado, pues fix and flip es como se llama en Estados Unidos a comprar, reformar y vender. Compro una propiedad, le aporto valor mediante una reforma y la vendo con un beneficio al vendedor, al comprador final. Renta a corto plazo es lo que conocemos también como Airbnb, que puede ser Airbnb, Booking o cualquiera de las otras plataformas, pero bueno, puede ser alquiler vacacional, es decir, con fines turísticos, o puede ser alquiler de temporada, pues por otros motivos, ¿no? Por desplazamientos, trabajo, etcétera. Luego está alquiler por habitaciones, que es otro de los modelos que gestionamos también. Concretamente, nosotros nos especializamos en alquiler por habitaciones a estudiantes, y de hecho fundé una plataforma que se llama Lovely Rooms, que es que gestiona, donde tenemos varias propiedades, varias de las propiedades anunciadas, y se extendió a varias ciudades de España. Y lo otro es renta a largo plazo, lo de toda la vida, comprar una propiedad y alquilarla. Oye, esa primera propiedad que hiciste, tenías 31 en Pues en 2019, ¿no? 2019, 31. 31. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues Vamos a romper un poquito a la gente ese claro, mito, que hay que aprender, hay que equivocarse, sí, porque todo eso es el coste que se paga por coger ese expertise para luego el día de mañana absolutamente, seguir haciendo dinero. absolutamente. Bueno, técnicamente tuve una experiencia inmobiliaria anterior, bueno, dos, pero bueno, una no salió bien y la otra sí. Y me refiero a, una fue que yo estaba haciendo rent to rent sin saberlo. Cuando la primera empresa que yo fundé fue cuando yo tenía 25 años. Creció muy rápido y no se nos quedaron pequeñas las oficinas. Entonces necesitábamos mudarnos a unas oficinas más grandes. Me encantaron unas oficinas que eran preciosas, grandísimas, de 300 metros cuadrados, pero no las podía pagar. Entonces yo le propuse al propietario, mira, para mí esto es una carta de presentación ante clientes e inversores muy importante. ¿Cómo puedo estar en este sitio premium de Madrid sin pagar toda esta renta? ¿Usted me permitiría, si yo le hago una pequeña reforma, subarrendar los despachos a otras empresas? Y me dijo que sí. Entonces, de esa manera, yo conseguí, alquilando los despachos más pequeños, me quedé con la zona más grande de la oficina y me ayudaba a pagar la renta, no en la totalidad, Pero pero me casi. quedaba en una renta menor, y de esa manera también me permitía a mí la flexibilidad de, si en algún momento iba creciendo mi empresa, poder ir necesitando esos despachos. Pero Entonces, eso fue pura necesidad y supervivencia, ¿no? exactamente, es como cuando no hay dinero, uno inventa. O sea, es ingenio, ¿no? Es decir, yo tengo que estar en esta ubicación porque esto me va a colocar en el top.
no sé, sobre todo era una época más en la que, ahora yo creo que ya no tanto, sobre todo después de la pandemia y eso, pero era un momento en el que eso de ponerlo en tus tarjetas de presentación importaba. Y poner ciertas calles, es que estoy aquí. Ah, bueno, entonces es que ya tienes una empresa seria, ¿no? Y claro, eso unido a la juventud que tenía, bueno, y que sigo teniendo, pero bueno, en aquel momento esa juventud automáticamente implicaba inexperiencia, ¿no? Entonces tú tenías que vestir el muñeco de alguna manera. Y bueno, pues te hacen creer a veces, con la inexperiencia del emprendedor, que unas oficinas en cierto sitio te van a dar un estatus X, ¿no? Y bueno, esa fue como una pequeña experiencia inmobiliaria sin saber que lo estaba haciendo, aunque realmente yo estaba centrada en mi negocio y lo único que quería era pagar mis oficinas. Era una forma creativa de estar en un sitio top. Y luego ya cuando compré esta propiedad, pues antes de hacerlo me formé un montón. La verdad es que leí mucho, estuve haciendo formaciones, sobre todo para decidir a qué nicho me iba a enfocar. Y decidí, en este caso, el alquiler por habitaciones. Y concretamente, dentro del alquiler por habitaciones, elegí un nicho que son los estudiantes por el hecho de que yo continuaba con mis negocios y yo no podía dedicarme tanto, necesitaba que fuera algo, una renta mensual asegurada, pero que, o sea, mi nivel de riesgo en aquel momento tenía que ser 0. Y los estudiantes tienen una tasa de morosidad prácticamente baja, porque pagan los padres, evidentemente. Entonces dije, o sea, esto te lo estoy contando de manera muy rápida, pero claro, fueron meses de estudio de, vale, quiero hacer inmobiliario, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer Airbnb, voy a hacer esto, voy a hacer renta a largo plazo, y entonces al final me decanté por eso. Hice un estudio de las ciudades de España, cuáles eran las más rentables en cuanto a precio de la propiedad versus alquiler y que tenían una gran demanda de estudiantes. Y me salieron 2 ganadoras, que eran Salamanca y Granada. Y por cercanía elegí Salamanca. Entonces compré ahí mi primera propiedad. ¿Y la compraste, entiendo, con una hipoteca o Exacto. algo así? ¿O cómo fue esa operación? Sí, exactamente. Yo tenía mi negocio y yo tenía una nómina, pero vivía de alquiler en aquel momento, entonces pude hacer eso de que muchas veces se le dice al banco que era tu primera propiedad, entonces de esa manera te dan un poco más de financiación en vez de decir que era una propiedad de inversión que a lo mejor me hubieran dado un 70, un 75, pues dije que era una propiedad pues para vivir. Sí, que la primera vivienda. Exacto, y me dieron como un 80%. La propiedad valía 90.000 euros, no llegaba ni a los 100.000. Entonces, la entrada la conseguí con un crowdfunding de amigos. Algunos me dieron 2.000, otros 5.000 y así. Entonces fui liando a gente. Claro, muchos me dijeron que no. También tenía que tener, ¿sabes? Sí, la final... valentía de llamar a gente que decidió, es que ¿quién me va a poner para esta primera propiedad? Pero bueno, tenía los números muy claros. Entonces, en esa primera propiedad no me daba miedo meter amigos y familiares, pero porque lo tenía muy claro. O sea, si no, hubiera buscado un inversor profesional que hubiera sabido los riesgos, hubiéramos ido al 50-50 o otro tipo de estructuras con las que también trabajamos ahora, ¿no? Pero en aquel momento, pues bueno, no era tanto dinero lo que necesitaba para la entrada y me prestaron esos 20.000 o así que necesité para la entrada y el resto lo puso el banco y luego le puse una reforma que me costó 60.000 euros y lo tenía con un préstamo preconcedido de estos, un préstamo personal. Buen interés. Sí, sé que tu cara está diciendo, uff, sí, efectivamente. Aún así, claro, esa propiedad pasó de alquilarse en 800 euros en alquiler tradicional a lo que hice fue, tenía 4 dormitorios, el salón lo convertí en un dormitorio más, haciéndole una cocina más amplia con zona social y le pusimos 2 baños. Y mi concepto desde el primer momento era crear un estilo de habitaciones más premium. Entonces las conseguí alquilar, volaron, en 450 cada habitación. Entonces eso me salía una mensualidad de 2.200 en lugar de 800. Claro, tripliqué la rentabilidad. O sea, ahí me salieron muy bien los números.
pude pagar a mis inversores, por supuesto, en poco Y el tiempo. préstamo ese personal, que cuanto antes mejor. Y el préstamo personal también Oye, con esto rompemos, liquidando. con esto rompemos un hito, además lo voy a decir, que hay muchísima gente que se piensa que para ser empresario o invertir o ser emprendedor tienes que ser hijo de emprendedores o tener Sí. alguien que te ayude y que te lance, porque si no es imposible. Me lo preguntan Pues todo mira, el tiempo aquí, en redes, que quién es mi padre. claro, No, claro. no. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que si quieres y te arriesgas, puedes, claro, si sacrificas Claro. cosas, porque entiendo que sacrificaría muchas cosas para llegar a eso. Pues obviamente.